En los últimos tiempos, la humanidad ha dado saltos tecnológicos importantes, pero todo este avance tiene un costo y este costo es energía. Mientras más nos desarrollamos, más energía requerimos, así con el crecimiento de la población y el uso de combustibles fósiles. Esto nos ha llevado a un punto crítico, en donde necesitamos fuentes de energía alternativas más amigables con el medio ambiente, si es que queremos seguir desarrollándonos antes de que estas formas de obtención de recursos acaben con nuestro mundo. Con esto en mente, veremos una tecnología llamada pilas de combustible de carbono directo. Las pilas de combustible permiten la generación directa de energía eléctrica a partir de la oxidación electroquímica de un combustible. Se tratan de dispositivos que permiten un uso más eficiente de la energía química de un combustible, convirtiéndose en uno de los temas de investigación a los que mayores esfuerzos le dedican las primeras potencias mundiales. Primero, veamos qué es una pila de combustible de carbono directo. La celda de combustible de carbono directo es un tipo especial de celda de combustible que utiliza directamente carbono sólido como ánodo de combustible, la cual mezcla carbono y oxígeno para actuar como generador de energía eléctrica para centrales eléctricas. Tiene eficiencia alcanzable de un 80% y tiene menos emisiones que las centrales eléctricas convencionales de carbón. Más importante aún, sus combustibles sólidos ricos en carbono están fácilmente disponibles y son abundantes. La reacción total de la célula es de reactantes de carbono más dos átomos de oxígeno, la cual nos daría como producto una molécula de dióxido de carbono, y el proceso en notación de media celda sería, para el ánodo, un átomo de carbono más dos átomos de oxígeno cargados negativamente, con lo cual obtendríamos como producto una molécula de dióxido de carbono más 4 electrones, los cuales luego serían al cátodo, que con dos átomos más de oxígeno liberarían oxígeno cargado negativamente como producto. A pesar de esta liberación de dióxido de carbono, la pila de combustible de carbono directo es más ecológica que las técnicas tradicionales de combustión de carbono, debido a su mayor eficiencia, es decir, requiere menos carbono para producir la misma cantidad de energía. Además, debido a que se emite dióxido de carbono puro, las técnicas de captura de carbono son mucho más baratas que las de las centrales eléctricas convencionales. El carbono utilizado puede estar en forma de carbón, coque o una fuente de carbono no fosilizado. La celda de combustible utiliza carbón sólido, que se muele finamente y se inyecta a través de una corriente de aire en la celda. Con un electrolito compuesto de materiales altamente conductores, como el óxido de serio y el carbonato dopado, estos materiales mantienen su rendimiento a temperaturas más bajas que sus predecesores. También se aumenta la utilización de carbono mediante un ánodo textil cerámico en 3D, que entrelaza haces de fibras como un trozo de tela. Las fibras mismas son huecas y porosas. Todas estas características se combinan para maximizar la cantidad de superficie disponible para una reacción química con el combustible de carbono. El combustible, compuesto de carbono sólido y carbonato, que en su temperatura de funcionamiento, este compuesto es como un fluido y puede fluir fácilmente hacia la interfaz. El carbonato fundido lleva el carbono sólido a las fibras huecas y a los agujeros del ánodo, aumentando la densidad de potencia de la pila de combustible. ¿Por qué utilizar este tipo de pilas? Una clara ventaja es su alta eficiencia, que podría alcanzar hasta un 80%, y su baja contaminación, ya que a pesar de generar CO2, produce más energía con menos carbono. Además, por su generación de dióxido de carbono puro, es más barato capturarlo, así también como su facilidad de encontrar combustible, ya que este funciona con diversas fuentes ricas en carbono y con su funcionamiento bajo los 600 grados Celsius no se deben emplear elementos costosos que resistan temperaturas elevadas como en las pilas de combustible de óxido sólido. Para analizar la termodinámica de nuestra batería de carbono directo, primero tenemos que saber cuáles son sus distintas fases, como también sus estados ordenados y desordenados. Diremos que las distintas fases aquí son tres. Primero, tenemos un estado a punto de trabajar, ya con una temperatura alta necesaria para procesar el combustible. Luego, una en la que lo trabaja y convierte la energía eléctrica. Y por último, donde ya el combustible se consumió y obtenemos energía eléctrica. En cuanto a sus estados, esta se encontrará ordenada cuando existe flujo de combustible, es decir, cuando lo esté trabajando, ya que es un flujo continuo de energía. Mientras que su estado desordenado, diremos que es cuando está a punto de trabajar, ya que tiene una capacidad mayor de crear un desorden en el sistema. De distintas formas son sus estados de mayor y menor energía. Este se encontrará en un punto energético mayor,
cuando se esté trabajando el combustible, ya que nos entrega un flujo mucho más grande de energía, mientras que su estado menor de energía se encuentra cuando se consumió dicho combustible por completo, cuando ya no haya nada más que transformar. Ya pasando a la entalpía, este va en aumento a medida que la temperatura de nuestra batería aumenta, y está en máxima cuando está en funcionamiento, es decir, trabajando el combustible, ya que es en este momento donde el calor que está desprendiendo es máximo, mientras que será mínimo en su última fase, es decir, cuando ya haya convertido todo el combustible en energía eléctrica. Esto también nos indica que al ser una batería que trabaja a altas temperaturas, todos sus desechos son expulsados en forma de gases. En el caso de la entropía, diremos que es máxima cuando está a punto de comenzar. Ahí, o sea, la primera fase, ahí es cuando es más propensa a que nuestro sistema genere un cambio mucho más grande, es decir, antes de introducir el combustible en el sistema. En cuanto a la energía libre, esta no relaciona tanto el calor que desprende como trabajo realizado. Dicha energía es máxima al momento donde se procesa el carbono, ya que desprende tanto calor como también se produce mucha energía eléctrica, la cual diremos que esta es la energía interna del sistema, la energía útil, el trabajo que nos entrega.